¿Qué tal amigos de Codelac? El día de hoy vamos a iniciar una serie de JavaScript, este popular lenguaje de programación muy utilizado en diferentes campos del desarrollo de software. Esperamos poder cubrir bastantes aspectos y funciones de este interesante lenguaje. El día de hoy vamos a tratar de explicar un poco, muy por encima, qué es JavaScript. Trataremos de un poco nomás en qué nos puede ser útil y un poco dónde surge este lenguaje. Eh, Para empezar, ¿qué es JavaScript? JavaScript es un lenguaje de programación web utilizado principalmente para crear páginas web dinámicas. Em, en esto es algo confuso, pues no es solo para la web. Em, en un principio ha sido pensado simplemente para dar una respuesta en la década de los 90, más o menos en el año 94, 95, 96. Debido a que se empezaron a implementar páginas web muchísimo más complejas, con más flujo de información, mucho más eh, procesamiento de datos, eran necesarias validaciones, validar qué ingresaban los usuarios, qué no ingresaban, qué tipos de datos ingresaban, y pues empieza a implementar JavaScript. Luego hablaremos un poco de eso. Em, pero no es solo para la web, pues ahora es implementado en consolas, en juegos, en la web, en móviles, entre sistemas operativos también, entre muchas otras cosas. De hecho, JavaScript se utiliza en los campos de inteligencia artificial. O sea que es un lenguaje bastante interesante, bastante grande y es muy chévere. Nosotros veremos más que todo del lado de la web. Igual trataremos de dar un, un repaso, una vista, tratando de recoger todos lo más común del lenguaje, variables, arreglos, entre otras cosas. Una de las ventajas que llama mucho la facilidad y hace tan potente JavaScript, un lenguaje no interpretado. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues que no requiere de un compilador para ejecutarse, o sea, no requiere de instalaciones de otro software que corra nuestro código, de otro software que ejecute nuestro JavaScript, dado que JavaScript no se ejecuta en el servidor donde esté alojada nuestra web, sino que se ejecuta en nuestros navegadores. Eh, Todos los navegadores, si no estoy mal hasta ahora, traen consigo JavaScript instalado y por ende nos permite correr JavaScript. Por eso los procesos que realicemos pues van a ser mucho más ágiles, mucho más rápidos, porque muchas de las configuraciones de las funciones de lo que programemos pues se van a ejecutar directamente en el navegador y no va a tardar mucho tiempo en nuestra web y va a mejorar mucho la navegación, la interacción del usuario con nuestra página. Es un lenguaje no tipado de tipado débil. Para los que no conocen, no saben mucho de la programación, no conocen mucho o apenas están empezando, el tipado es lenguajes como Java, como C Sharp, C++. em, Se debe definir qué tipo de dato quiere definir. Una variable. Luego hablaremos por la variable, pero quedarnos con que una variable en programación es un espacio que se define en nuestra memoria RAM, que se aparta, que después tomará un valor o se le asignará un valor. En lenguajes como lo decía en estos lenguajes que decía, pues debemos definir si este valor va a ser un texto, si va a ser una cadena, si va a ser un número, si el número es entero, si es un flotante, si es una colección de objetos, entre otras. En JavaScript no debemos definir esto, es un lenguaje no tipado, de tipado débil, como lo decíamos. Manipular las variables sin asignar una palabra clave que la identifique si es como lo decía, una cadena, etcétera. Pero sí tiene un keyword que nos recomienda que debemos hacer lo que es una buena práctica y es una forma de cómo declarar estas variables. Un ejemplo, debemos siempre tener el keyword var que preside a cualquier nombre de la variable, así como lo tenemos. Eh, Luego hablaremos más a fondo de esto. Em, ¿Para qué nos sirve JavaScript? Mejorar entornos visuales mediante efectos. JavaScript ha sido en parte
utilizado muchísimas veces simplemente para esto. Crear efectos en nuestra plataforma, interactuar con el DOM a partir de ciertos datos que se reciban, pues manipular formularios, manipular vistas, eh, entre muchas otras cosas. Eh, Eventos on click, que es cuando demos clic en cualquier parte de nuestra plataforma, en un botón, en una imagen, cuando estemos navegando, pues que se realice algún evento o función. Puede ser al dar clic en un botón, se me despliegue una imagen, el botón cambie de color, nuestra pantalla gire, pues según la necesidad que tengamos. Transiciones, conteos de tiempo, es una infinidad de cosas que hoy JavaScript nos permite implementar. Validaciones de formularios, como les decía, nuestras web necesitan una validación del tipo de dato que estamos ingresando y pues JavaScript nos permite, aparte las validaciones que ya trae consigo el HTML5, pero con JavaScript nos permite también hacer un tipo de validación antes de que nuestra petición sea enviada, o sea, de que nuestro formulario se envíe a donde está nuestra aplicación, nuestra base de datos, y haga sus validaciones en la base de datos y se devuelva con el mensaje de que hay un error, de que no se ha ingresado algo bien, o por el contrario, de que se nos filtren datos, información o queries que puedan afectar nuestra aplicación. JavaScript nos permite hacer esto para ahorrarnos tiempo de procesamiento de datos innecesarios. Y un ejemplo muy concreto de esto es cuando queremos registrarnos en alguna web donde parte del email nos piden un username. Cuando agregamos nuestro username, pues nos va a decir si el username está válido, si podemos utilizar este, si no. Pues esto también es con JavaScript y con otras tecnologías que aplican sobre JavaScript. Manipular archivos JSON, pues nos permite interactuar con archivos JSON para tratarlos, manipularlos, para enviarlos, para comunicarnos entre aplicaciones, entre lenguajes de programación. O ya miraremos luego cómo implementar eso. Slider, imágenes de galerías, imágenes que van rotando, que van pasando, sea porque pasamos nuestro cursor sobre ellos o porque van a girar, van a rotar cada cierta cantidad de tiempo, minutos, segundos, según lo que nosotros definamos y definamos en nuestro JavaScript. Y pues procesos o consultas Ajax, trabajar JavaScript asíncrono que nos permita realizar muchas cosas sin esperar a que nuestro navegador se cargue, recargue, nuestra página vuelva a cargar, más en función de que el usuario no se le congele la página mientras se confirman datos, se suben imágenes, etcétera, sino que pueda a lo mejor seguir navegando, mirando otras cosas. Eso es todo por hoy, amigos. Invitarlos a que sigan nuestro curso de JavaScript, nuestra serie de JavaScript. Trataremos de ir desde lo más simple hasta, si se puede, cosas más avanzadas. Les invitamos a que nos sigan, a que den like y pues, saludos desde